Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas hermanas. Les queremos dar una cordial bienvenida a este nuevo estudio acerca de la profecía que hoy se titula Una imagen a la bestia. Pero antes de comenzar, quiero introducirles a ustedes, a mis compañeros de siempre, el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted, hermana? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Y también con nosotros nuevamente, como siempre, que ya es un hábito ya para él estar con nosotros, que es el pastor Contreras. Bienvenido, querido hermano. ¿Cómo está usted, pastor? Gracias, igualmente también. Y un saludo grande para los amigos que están en la distancia. Amén. Y ahora sí, ya es tiempo de comenzar con la lección, con este tema tan importante que vamos a desarrollar esta tarde. Y como mencioné anteriormente, el tema se llama Una imagen a la bestia. Y para comenzar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que se estudió la semana pasada. Son simplemente preguntas, no respuestas. Dice, ¿de qué se apartaron pronto las iglesias protestantes? Rápidamente, ¿cuál llegó a ser su condición respecto a una unidad doctrinal? ¿Cuál es la condición espiritual de estas iglesias divididas? ¿Para qué es el descanso dominical sea establecido? ¿A qué se apela para que el descanso dominical sea establecido? Y todo esto fue lo que estudiamos la semana pasada, el día anterior, y ahora vamos a estudiar acerca de la imagen a la bestia. Y para comenzar, hermano Sebastián, cuando una iglesia dividida y en apostasía se une con el Estado, de acuerdo a Apocalipsis 14, 8 y 18, que dice, le voy a leer esto mientras usted se prepara, que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído. Bien, si ustedes recuerdan, queridos hermanos, que en la participación anterior que hiciéramos, yo hice un enfoque, una meditación sobre algo que yo dije, ¿cómo podría decir el ángel número 2 de Apocalipsis 14, 8? Ha caído Babilonia. Si en el pensamiento de nosotros sabemos que Babilonia significaba o significa siempre confusión. Y para mí era bastante difícil entender esta parte, aunque había oído muchos predicadores con esta palabra, concerniente a cómo la iglesia fue que cayó. Pero dijimos la semana pasada que una vez que la iglesia primitiva había gozado del privilegio de su maestro, el Señor Jesús, había recibido en primera instancia, en primera línea, el puro evangelio en su máximo expositor, que fue el Señor Jesús. Más sin embargo, el apóstol Pablo miró en sus días que ya se avecinaba, ya se miraba venir la participación de una introducción en la iglesia. Cuando la iglesia está activa y todo, con el fulgor, el fluido espiritual trabajando en pro de la causa de Dios, Satanás no le gusta y querrá enviar cualquier tipo de mensajeros para que pudiesen dominar y controlar. Y así la iglesia fue amonestada por el Señor Jesús cuando le dijo, yo sé que has trabajado duro y has tenido paciencia y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son.
Mas yo tengo algo contra ti, le dijo, que tú has dejado tu primer amor, le dijo. Como que si el Señor Jesús estuviera diciendo, y esa es la causa peligrosísima para ustedes, para que se vayan a ver en peores problemas. Y conforme los apóstoles fueron descendiendo a la tumba, uno por uno, en el primer siglo, la membresía que quedaba y todo ya quedaba casi a la intemperie para este nuevo evangelio que se iba a ir introduciendo, tomando otro tipo de enseñanzas para irlas metiendo infiltradas en la iglesia. Y decíamos que cuando la iglesia pura se apartó de la verdad, aceptando otro tipo de enseñanzas, tradiciones, credos, la iglesia pura, al abrir su corazón a enseñanzas que no vienen de parte de Dios, ella misma se convierte en confusión, que es lo mismo que hemos dicho que es Babilonia. Por eso la iglesia sufrió mucho por esta permisión y a la vez recibe este nombre de Babilonia. Muy bien. En Apocalipsis 14, del 9 al 12, nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora bien, pastor, ¿qué advertencia de amor aún envía el Señor a su pueblo? Al mirar el texto de Apocalipsis 14, recordemos que esta serie que se está estudiando tiene como propósito analizar hasta donde podamos en profundidad los tres grandes mensajes angélicos, los últimos que Dios envía a la humanidad. Y estos están contenidos en Apocalipsis capítulo 14. Estamos mirando ahora el segundo mensaje para meternos también en el tercero. Y en el segundo mensaje que aparece en el versículo 8 dice: Babilonia ha caído. Y uno se preguntaría, ¿qué representa? ¿Qué significa esto? Un concepto importante, creo que a mucha gente no le agradaría que se los considere Babilonia. Sin embargo, las características de esos cristianos revelaría si son o no son Babilonia. Entonces, voy a invitarles a que leamos nuevamente el versículo 8, 14:8, el segundo mensaje angélico, y ver entonces esa advertencia de amor que da Jesús, especialmente a continuación, en el tercer mensaje angélico. 14:8 de Apocalipsis dice: otro ángel le siguió, que es el segundo, diciendo: ha caído Babilonia. Se cayó Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, y notemos el concepto, del vino del furor de su fornicación. Esa expresión, fornicación por un lado, furor por el otro, vino también, tres palabras claves que van a aparecer acá, representan que esta iglesia, que había sido bendecida por Dios, ahora cae pero estrepitosamente. El hecho de hablar de vinos, vino de abominaciones, esto nos lo va a revelar capítulo 17. Podemos leer allí, avanzar un poquito en Apocalipsis, para entender este concepto del vino de las abominaciones. Esto lo miramos en el capítulo 17, versículo 4, cuando se nos dice de esta Babilonia, que ahora la vamos a ver en forma de mujer. 17:4, y la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces pasa un vino, un cáliz lleno de abominaciones. Cuando alguien bebe vino se entontece, se embriaga. Así pasa que esta mujer, esta iglesia, esta ramera, al pasar un vino que embriaga, lleno de abominaciones, la gente no lo percibe fácilmente. Pero además de ello, en el 14:8 se nos dice que
tiene un furor de fornicación o una pasión de fornicar. ¿Y con quiénes fornica? Pues allí nomás miramos en el capítulo 17 que nos dé más luz acerca de este texto de 14:8. Vamos a Apocalipsis 17, miramos ahí versículo 2 o 1 al final. Gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, 1 al final, y versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, son los poderes políticos, los gobiernos, los que fornican o comercian o se alían o entran en concordato con esta iglesia. Ella a su vez levanta un cáliz, una copa llena de abominaciones que da a beber a los moradores de la tierra y ellos quedan embriagados. Entonces, en un contexto de confusión por el vino, de entontecimiento y de prácticas de concordato con los poderes políticos, ¿hay un mensaje de parte del Señor? Claro que sí. Está en el capítulo 3, pero es muy duro. Miren ustedes, leemos 14:9 ahora de Apocalipsis, que es el siguiente mensaje. Entonces, vimos el segundo mensaje y ahora vamos al tercero, que es la pregunta que me hace mi compañera, si hay un mensaje de amor de parte de Jesús. En verdad el mensaje es muy duro. Solamente en una palabrita es donde aparece esa esperanza, ese vestigio de luz y esperanza y de amor. Pero el que no lo mira y mucho menos no lo cumple, no hay tal esperanza. A ver, 14:9 ahora. ¿Lo leo? Lo leo yo. Ok. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, y ahora reparen en el énfasis: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ya no el vino de la mujer. Es decir, la mujer ofrecía su vino de abominación y ahora Dios ofrece el suyo, que es un vino lleno de ira, de castigo, para quien bebe ese vino de abominación. Otra vez, versículo 10. Él también beberá del vino, pero de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Notemos que no hay respiro para esa gente del castigo de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, que es el tema que queremos mirar ahora, la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces la pregunta que surge es, ¿y dónde está el resquicio de esperanza? Justamente en esas dos primeras letras del enunciado. Sí, si alguno adora. En otras palabras, Dios está invitando a que no se adore. Si alguno lo hace, este recibe la ira de Dios. El que se abstiene, se aparta, se toma distancia, entonces hay esperanza. Por esto estas lecciones como propósito tienen el propósito de mostrar que esta iglesia de Babilonia fue buena, linda en sus comienzos. Miren un ejemplo, voy a invitarles a que busquemos la última parte de la primera carta de Pedro, capítulo 5. Cómo el apóstol Pedro llama a esta iglesia, y todos los estudiosos coinciden que el nombre que él le da era un nombre encubierto. ¿Para qué? Para proteger en medio de un imperio romano en aquel tiempo, que apenas se invocaba el nombre de Roma o romanos, la policía romana, que ya tenía problemas con los judíos, recordemos, año 49 los judíos fueron expulsados de Roma, eso lo cuenta Hechos capítulo 19, Hechos. Y luego la matanza de Nerón a los cristianos, año 64. O sea, en otras palabras, había que manejar con cuidado la palabra Roma en un imperio donde la policía perseguía a los revoltosos. Primero judíos, luego los cristianos. Y fijémonos cómo el apóstol Pedro va a decir esa palabra en la primera carta, capítulo 5. Dice allí, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, es decir, Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí vemos una iglesia bonita, linda, a los comienzos, que luego con el tiempo se echa a perder. Bien. ¿Contra cuáles tres cosas advierte este mensaje, hermano Sebastián? El pasaje es bien claro y dice, si alguno, como leímos anteriormente, si alguno, dice, bebiera del vino del furor de su fornicación, vamos a
repasarlo nuevamente, el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano. La bestia que ya nosotros hemos estudiado y analizado tiempos anteriores, sabemos nosotros identificar que es una bestia, ¿no? Es un poder que rige a las naciones en un tiempo presente, o ya sea que la bestia que fue pausada en el año 1798 volverá a surgir, como dice Apocalipsis 13, versículo 11, cuando la última bestia que vimos nosotros que se desarrolla no con la influencia de las naciones, sino que salió de la tierra, no del mar, como decía, esta la va a investir a su debido tiempo. Y es que el versículo dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca, él habrá bebido o habrá firmado ya la sentencia que viene de parte de Dios. Dios habla a sus hijos con un lenguaje bastante fuerte, pero a la vez quizás esta es la única manera que nos puede hacer Dios entender a nosotros, como buscando atajarnos, detenernos de que no vayamos a caer a este abismo. Pone un ultimátum, como ya hemos dicho anterior. Del versículo 12 en adelante del capítulo 13, también esta bestia, hablando ya de la primera bestia antigua que ahorita está pausada, pero que sí va a ser nuevamente revivida por el dragón, y en calidad Estados Unidos es que va a ejercer la imagen de la bestia antigua que sufrió la herida de muerte y que vivió. Es lo que dice el versículo 12, y podemos leerlo en el capítulo 13. El 12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y es en sí sobre este sistema, o sobre este asunto a tratarse, o que se lleve a cabo, a aprobarse, porque como es profecía tendrá que suceder. Nuestro propósito de predicar de aquí es un mensaje de advertencia solamente. Nosotros no tenemos el poder de convicción, de convencer a las personas, ni de hacerlas tomar una decisión. Nuestro deber es alertarlos de un mensaje que nosotros ya lo hemos analizado. Nos costó a nosotros tomar una decisión, y ahora por gracia de Dios estamos aquí como sus siervos, alertando a un mundo también que tiene el peligro de caer en esta falla de llegar a adorar a esta bestia primera y sufrir las consecuencias de la imagen. Le tocará quizás al pueblo de Dios que no esté dispuesto a someterse a esta primera bestia. Hay que tomar en cuenta, queridos amigos, que en realidad la iglesia y el papado no es la bestia, sino que aquí se refiere en realidad, en esta explicación se refiere a la unión que existe o que existirá entre el Estado y la religión, o sea, el Estado con la doctrina o con la iglesia. A eso se refiere aquí. Ahora bien, Pastor, ¿qué ocurrió ahí en el año 1798 que comienza a hablar acerca de esta bestia? Muy bien, en ese año está probado que ocurrió la herida, se llama así, de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, cuando habiéndose producido la Revolución Francesa en 1789, 9 años más tarde, la gente de la Revolución Francesa, gente atea, pues desde Francia envían la orden, en este caso es el emperador Napoleón, a un general Berthier para que traiga preso al Papa desde Italia a Francia. Y allí entonces termina ese poder grandioso que el papado tenía hasta ese tiempo,
un poder que se manifestó durante la época medieval con sus grandes persecuciones. Pero lo que vamos a hablar ahora, esta es la parte final, 1798, pero hablemos un poquito para entender la historia. Y es que ya había habido una advertencia del apóstol Pablo, invito a que la miremos, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20. El peligro de que, desapareciendo los grandes líderes, los apóstoles, la iglesia estaría guiada por sus respectivos nuevos líderes, la nueva generación. Y aquí se produciría lo que ocurrió también a la muerte de aquel gran caudillo Josué, según cuenta el libro de Jueces, allí en el Antiguo Testamento, que él también protestó solemnemente, esto aparece al final de Josué y luego a continuación Jueces, donde la siguiente generación, muertos los grandes líderes, ellos van a tomar el liderazgo, pero se cometen graves errores. Y es hacer lo que Dios no quería que se hiciera. Era la introducción de elementos cananeos en ese tiempo, o paganos, que van leudando, perjudicando la esencia del sentir judío. En este caso con la iglesia cristiana pasa algo similar también. Miremos la advertencia que da el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Dice desde el versículo 26, por tanto yo os protesto, reúne allí a los líderes de la iglesia, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, dice allí el texto. Efectivamente, cuando van cayendo los grandes apóstoles, el último de los cuales fue Juan, se calcula aproximadamente año 100, según los historiadores eclesiásticos antiguos. Entonces van surgiendo nuevos líderes. Muchos fueron prominentes. Hay un tal Policarpo, contemporáneo, Papías fue otro. Pero algunos de ellos introducen conceptos raros, nuevos, filosóficos también. Y los hermanos tienen que estar alimentándose de del nuevo liderazgo, que en lugar de seguir a rajatabla la enseñanza de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento en este caso, se aparecen nuevas ideas. Una de ellas es la de San Ignacio. Él murió en el año 107, martirizado, pero él introduce conceptos nuevos acerca de la jerarquía en Roma, que uno debiera estar sometido a Roma. Eso, la Iglesia Católica valora mucho las 7 famosas cartas de San Ignacio. Es el primer gran teólogo, pensador, escritor posterior al Apocalipsis. Entonces, allí estamos mirando a una iglesia liderada, todavía no tiene unión con el Estado, pero entonces se introducen errores del paganismo en esta iglesia. Errores tales como el concepto de la inmortalidad del alma, ese es uno de ellos. Otro muy conocido es la introducción del descanso dominical. Aún más, se discuten nuevos libros bíblicos. Felizmente hay un canon que se llama Muratori, antiquísimo, antes del año 150, donde pone los 27 libros del Nuevo Testamento, tales como los tenemos nosotros. Pero en aquel tiempo se discutía, y de esos nuevos libros entraban nuevas ideas también. Una de ellas es el bautismo de los niños, por dar ejemplo, que aparece en la Didache, que es un escrito antiquísimo. Entonces, con esto queremos decir que hasta que venga el siguiente gran problema, ¿cuál es? La iglesia con Constantino, desde el año 313, cuando Constantino termina con las persecuciones. Gran emperador, un gran político también. Pero hasta ese tiempo, la iglesia sufre un vaivén. La iglesia corre, es perseguida sanguinariamente por el Imperio Romano. Pero entonces Babilonia se está gestando. ¿De qué modo? Errores doctrinales, confusión, introducción del paganismo dentro de la iglesia, aunque no todavía la unión de iglesia y Estado. Cuando viene Constantino y cesan las persecuciones, allí llega lo que diríamos el remate. Ya, ahí terminó entonces, y la iglesia ya se estabiliza. Y entonces es bueno recordar que hubo cristianos que se oponían a semejante unión con el Estado. Es el caso en el norte de África de los donatistas. En su momento se va a hablar esto con más detalle,
aquí a través de este canal también. Pero entonces con eso estamos mirando que hubo gente que se oponían a estas cosas novedosas, eran experiencias nuevas. Y ahora cuando entra Constantino y da espacio a la iglesia llamada Babilonia, acordémonos, la iglesia de Roma, esto va creciendo hasta que ya tenemos el primer concordato donde se le da pleno poder a la iglesia de Roma con Justiniano, que entra en vigor en el año 538, y allí al mirar la profecía, donde se nos dice en Apocalipsis 12 que la iglesia sufriría una persecución por 1260 años, es decir, al día de la profecía se le atribuye un año literal. Desde el 538 sumamos los 1260, llegamos hasta 1798, donde aparece la acción opuesta. Se le había dado poder, ahora se le quita ese poder. Y allí el papado, el sistema papal sale humillado, arrancado, preso desde Roma para Francia. Entonces ya veríamos una nueva etapa a partir de entonces. Pero lo que importa es que en este examen que estamos haciendo, el tercer mensaje, que si alguno adora a la bestia o a su imagen, recordemos que esto es lo que queremos analizar más ahora, el tema de la imagen, hay una advertencia severa de parte de Dios, que se cuiden, y acordémonos que ese mensaje termina en el versículo 12 con una bendición para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Hermano Sebastián, entonces, de acuerdo a este versículo, ¿era esto el fin del poder de la primera bestia? En realidad el versículo 3 de Apocalipsis 13 dice algo que nos hace pensar, ¿no? Versículo 3 decía: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nótese que, a pesar de que por muchos años había hecho el poder civil unido con la iglesia, pero en este caso la iglesia pidiendo dominar al poder civil, dio como resultado la Inquisición. Sus líderes, al ver que los otros cristianos no se sujetaban a los pensamientos de ellos, venía un común acuerdo para inquirir y dar un ultimato de sentencia de muerte a los que no hicieran caso. Por eso es que las naciones, si ustedes se recuerdan que Daniel hablaba bien claro, al considerar las 4 bestias y todo, contemplaba más la cuarta, y dice que la cuarta le llamaba mucho la atención a él. ¿Cómo primero la cuarta bestia rige solo el imperio? Después rigen con 10 naciones divididas en Europa, y después de un tiempo eliminan a 3 y surge lo que ahora conocemos como el papado. Y una vez que esta nueva esencia de hombres pensadores erige llevar las cosas de este mundo, ya domina al Estado y produce la persecución de matar a todos los cristianos. Por eso es que de las naciones que quedaron dominadas y controladas de esas 10 naciones, apareció una, en este caso Francia, que quitó de en medio al que estaba dando las órdenes de matar a todos los cristianos y cometer todas estas crueldades. Y decíamos que el año 1798 culmina con eso. Ahora la pregunta dice, ¿es que allí acabó toda esta organización? No, porque la organización quedó bien instituida por hombres pensadores. Y en marzo 14 del año 1800, eligieron a un personaje llamado Barnabás Chamuronti como Pío VII. Y esto es lo que llevó continuidad a la organización que estaba bien fundada y hasta el día de hoy no ha podido poner en práctica lo que en un tiempo hizo desde el año 538 hasta el año 1798, un promedio de 1260 años. Pero nosotros
Al ver la profecía, Dios nos da esta voz de alerta para que despertemos y ayudemos a otro. Dice aquí el versículo 13, que esta herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra al ver la que había sanado y iba a continuar. Pareciera ser que nosotros, los seres humanos, nos gusta creerle más al error que a la verdad. Y quiero darles un pasaje, San Juan 19:15. La iglesia a la cual Cristo visitaba. Cristo tenía una iglesia, la cual había instruido desde antes que Él viniese. Y hablamos en lecciones anteriores que el mismo gobernador sabía que los judíos por envidia condenaban a Cristo Jesús. Versículo 15. Cuando ellos ya estaban hastiados de ver las maravillas que Dios hacía en Cristo Jesús, la iglesia dijo, mas ellos dieron voces, quita, crucifícale. Díceles Pilato, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los pontífices. ¿De dónde sale esta palabra pontífice? Del Imperio Romano, ya estaba antes. No tenemos rey sino a César. ¿Quién es el que pide al poder civil? ¿Es el poder civil el que pide a la iglesia o es la iglesia clamando al poder civil? Estrategia malévola del diablo, porque al pedir el poder civil, el diablo quiere que la iglesia maneje el poder civil, tome las armas para matar a los que le sirven a Dios. Así es que esta organización continuó con Pío VII, nada más que ya no era corrector de herejes, porque ya no tenía el poder, se le había quitado. Y quisiera leerles en la página 39 de la lección anterior, de las lecciones anteriores que hemos tenido. Dice, note el cumplimiento de las especificaciones proféticas. Surgió en Roma en su estado de división cuando solo existían 10 reinos. El último de los 10 reinos surgió en el año 476 después de Cristo. Era distinto en su naturaleza. Los demás poderes eran civiles, pero el papado era un poder civil y religioso combinado o un poder eclesiástico con autoridad civil. Allá le tira el diablo. Si a estos cristianos que predican la Biblia, que predican las profecías, no los puedo llevar a cabo como mis planes, estando pacíficamente o con un derecho de libertad, voy a ganar todas las cámaras del Senado de todo y voy a cimentar mi poder o mi potencia en el poder civil para dominarlo por medio de la fuerza o la espada civil. ¿Se dan cuenta ustedes cuán crucial es ver todo esto? Y la palabra de Dios dice, si alguno recibe la marca, o ya habíamos estado leyendo en Apocalipsis 14:9, es bueno volverlo a analizar, porque necesitamos regresar ahí otra vez de donde salimos. Dice bien claro, 14:9. Si alguno adora a la bestia, ¿cuál bestia? La que sufrió la herida de muerte en la cabeza. Y a su imagen, la imagen será USA. Y toma la señal en su frente, que será el domingo. Este habrá bebido el vino del furor del cáliz de Dios, no de la iglesia, del que tiene Dios preparado para hacer justicia, como Dios ha pensado ponerle fin a todo esto. ¿Qué pasaje de la Biblia nos muestra que será el opresor vivo contra el pueblo del Dios viviente en los últimos días?
Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en varios textos del Apocalipsis que muestran que este poder subsiste hasta la misma venida del Señor. Esto irá creciendo, además asombrosamente conquistará la buena voluntad de la gente. Ya hay un texto que nos dice que el mundo entero se maravilla en pos de la bestia y la adoran. Vamos a ver esos textos y por lo tanto esto es peligroso porque la gente embriagada o entontecida por tomar ese vino embriagante, alcoholizado, que son las abominaciones, y la gente pues al tomarlo no logra discernir lo que Dios quiere que se mire para tomar distancia de este poder enemigo de Dios porque viola los mandamientos del Señor. Miremos en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 3: vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de esa bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también. Noten que al seguir a este poder se adora a Satanás, como Dios lo presenta. Miremos el versículo 8. Y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miremos el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, la primera de este capítulo, que tiene la herida de espada, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miremos capítulo 15 ahora, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, terminado el conflicto, allí Dios los presenta como victoriosos sobre la bestia, su imagen, marca, número, etc. Miremos el capítulo 16, versículo 10 también. Todo esto va mostrando cómo esta bestia llega hasta el final, arrastrando a la gente en ese engaño mundial, universal. 16:10, el quinto ángel derramó su copa, está hablando de las 7 últimas plagas sobre el planeta, la quinta plaga, derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y úlceras y no se arrepintieron de sus obras malas. ¿Sí? Miremos todavía un texto más, capítulo 19, versículos 19 y 20. Ya en ocasión de la venida de Cristo, Jesús está bajando del cielo. El capítulo 19 trata de ello, especialmente del versículo 11, el descenso de Cristo en una figura que es montando un caballo blanco. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos grandes líderes, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, con ello estamos mirando que estos poderes van a subsistir y qué importante es que desde aquí todos estemos atentos, abiertos para entender los símbolos. Y la esencia de lo que se está comentando en todas estas presentaciones es que Babilonia constituye primeramente una iglesia caída. Recordemos, Babilonia, hubo un momento en que esa Babilonia estuvo erecta, en pie. Ya miramos el texto de Primera de Pedro, capítulo 5:13. Esto es cuando Pedro envía un saludo cordial a la iglesia que está en Babilonia, dice así el texto, ¿no? Entonces estaba en buenas condiciones, pero dos elementos la corrompieron. Primeramente, desde la muerte del último apóstol Juan en adelante, la introducción de herejías, errores del paganismo, que se fueron colando allí, doctrinas extrañas, entre ellas, y que vale la pena gastar tiempo en estudiar, dijimos ya, la santificación del domingo, que no tiene base bíblica, que es una acción tomada de parte de hombres cristianos para iniciar un culto que los proteja de la persecución de la policía romana contra los judíos. Ese es un elemento. Y el segundo, ya cuando la iglesia que se está cayendo, cae
cuando se asocia con Constantino para formar la iglesia estatal, una iglesia del Estado. Entonces, todo eso a lo largo de los siglos. Y ahora el mensaje final es, abran los ojos, salgan, si alguno adora ese poder combinado de iglesia y Estado, cuando se unen ambas cosas, por eso tienen que estar siempre separados. Y todavía queda pendiente la pregunta de la imagen de la bestia, pero la esencia del tema que estamos escuchando es que promovamos la separación de la iglesia y el Estado. Así es. De acuerdo al capítulo de Apocalipsis 13:11 que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Me gustaría saber, hermano Sebastián, ¿por qué vio el profeta surgiendo la bestia, surgiendo esa bestia y todo? ¿Qué significa todo eso? Bien, es que así como nosotros creemos el comienzo, el inicio el mensaje de los 3 ángeles, ningún ángel queda pasivo allí, sino que tiene continuidad con el segundo y con el tercero, y al final será con el cuarto, como dice Apocalipsis 18, ¿verdad? Entonces así también los sucesos del mundo, a la luz de la profecía, también van surgiendo. Por ejemplo, en el año 1787 se creó la Constitución de este país de los Estados Unidos. Su ratificación fue en el año 1788. Sin embargo, en el año 1798 fue su lectura. Saquemos cuenta nosotros, si trabaja con Dios en orden, sí o no. Cayendo el sistema antiguo perseguidor en Europa, había venido durante esa persecución antigua del periodo de los 2260 años, mucha gente había escapado para huir buscando un lugar de libertad. Como decía Apocalipsis 12 y el versículo, me parece que es el 6. Vamos a ver, no. Donde dice que las aguas, dice versículo 15, del capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Ya sabemos que cuando hablamos de agua estamos hablando de naciones que perseguían a los cristianos. Y en busca de libertad, el Hijo de Dios encontró muy temprano en esta nación para que pronto empezaran a trabajar dentro de los criterios de Dios, y se desarrolló toda la comunidad que vino buscando refugio. Total que, como las fechas que les he mencionado, ya para el año 1798, el 21 de julio y todo, se estaba dando a conocer la constitución de este gran país, a la cual Dios le había dado libertad a la iglesia para que se desarrollara nuevamente, y por medio de este gran país Dios pudiese dar la última amonestación al mundo, porque más tarde iba a venir también la infiltración nuevamente a este país, así como hemos visto en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no duró mucho tiempo para que no fuera infiltrada. De igual manera, la iglesia trabajando en este país tenía que volver a ser infiltrada, y ese es el mal que dice Apocalipsis 12:17. El dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Testificar por Cristo en Europa era terrible. Muchos murieron, muchos quedaron escondidos, sepultados en las cuevas, pero un grupo bueno
en cantidad, pues buscó refugio y Dios los alzó para cuidarlos como un remanente y así continuar a la obra del Evangelio. Hoy estamos en esta gran nación, nosotros. Pero como venimos leyendo el versículo 11 de Apocalipsis 13, tenía que surgir Estados Unidos. Dios la levantó. ¿Por qué? Porque hizo uso de sus grandes principios que Dios le dio. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. Ese tiempo ya está con nosotros, que esta nación ya empieza a hacer muchas restricciones y donde todos los que estamos aquí en algún tiempo quizás vamos a tener que querer abandonar las grandes ciudades y buscar un refugio como lo hicieron los cristianos primitivos de la Edad Media. Pastor, ¿cuáles son las características que posee la bestia? Vamos a invitar a leer el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 11. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una de las características que estamos mirando acá en estos versículos, también capítulo 13, yo voy a invitar a que podamos leer, ahí se menciona, capítulo 13, 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, positivamente estos capítulos de Apocalipsis revelan que hay un poder, se le llama bestia. Acordémonos que en Proverbios 28:15 ya miramos en otro momento que por bestia o animal se habla de un príncipe impío que gobierna sobre gente pobre, es como lo define, eso es una bestia, se compara con un animal. Pero en este caso, cuando aparece una segunda bestia en el capítulo 13, que tiene cierta apariencia, pero de su interior sale fuego, dice que esa bestia tiene cuernos como de un cordero. Al verla por primera vez pareciera un cordero, pero apenas habla sale algo fuerte, violento, porque habla como dragón. Quizás hasta sale fuego también. Entonces, una bestia que tiene estas 2 características, alguien le llamó esquizofrénica, o qué, ¿es esto o es lo otro? Una bestia disfrazada, enemiga, y sin embargo la profecía apunta a ello. Aparenta atracción, uno mira a ese animal, pareciera agradable, tiene esos cuernos que muestran que es un cordero, pero la forma de actuar es violenta. Entonces, este nuevo poder que surge de la tierra, y bien se explicó hace un momento, es el poder que representa al gobierno de Estados Unidos, que surgen desde el desierto, aquí en estas planicies y desiertos de este país, Estados Unidos, en tiempos en que la otra bestia ya estaba disminuyendo su gran poder hasta que lo perdió, 1798. Como se dijo, en 1787 se firma la independencia de este país y su gran crecimiento con el paso del tiempo. Una superpotencia mundial, e incluso conocida como un cordero que busca que se cumplan las leyes. Alguien la definió como el policía del mundo, pero la profecía apunta a otra cosa, a un paso más adelante, y es que habla como dragón. ¿Qué es esto que habla como tal? Yo voy a invitar a que leamos una nota que tenemos aquí en las cartillas. Tengo aquí en la cartilla que cuerno es un símbolo de exaltación, poder y honor. Así nos lo cuenta 1 de Samuel capítulo 2, versículo 1 y 10. Podrían indicar aquí 2 principales características de este gobierno que representa esta bestia que surge de la tierra, los cuales son cristianos en su origen y que dan al gobierno esa preeminencia y ese poder. Y es el aspecto del republicanismo, lo que hoy conocemos como democracia, la participación del pueblo, pero también su aspecto protestante, no católico. Recordemos que el protestantismo es conocido a nivel mundial por su declaración en la protesta de Spira, 1529. Acordémonos de esas 2 grandes conquistas que obtiene el protestantismo. Y es su victoria frente al poder civil y su victoria frente al poder eclesiástico. El poder civil es su definición
de lo que es no intrometerse en la conciencia. Y a la vez, su victoria frente al poder eclesiástico es no intrometerse la Iglesia en su interpretación libre de la Escritura. Y esto es el protestante, la persona que le dice al Estado: no te metas en mi conciencia, yo te pago los impuestos, seré útil, siervo del Estado, cumpliendo todos mis deberes. Esto cuenta Romanos capítulo 13, al poder civil. Pero el poder eclesiástico también le dice similar: déjame que yo siga leyendo la Biblia en forma libre, que le lea y la entienda y la explique, no con tu interpretación, sino con lo que mi conciencia me está dictando. Eso es el protestante. Eso constituía la base de este país, además de su espíritu republicano, esto es, que significa democrático, que pueda gobernar el pueblo a través de representantes. De acuerdo a... cuando la bestia papal fue llevada a cautividad, de acuerdo aquí, pero si las características de esta bestia son cada una de esas, ¿cuál es ¿cómo se llama? ¿Cómo él va a actuar de la misma forma que actuó hace muchos siglos atrás? La profecía lo está diciendo cuando dice que tiene forma de cordero. Ya vimos republicanismo y protestantismo. Republicanismo, democracia; protestantismo, las ideas de la protesta de Spira. Resumiéndolo, pero habla como dragón. Entonces, aquí hay una contradicción. Miren esta nota que tengo acá para explicar qué es esto de que habla como dragón. Está muy interesante. Dice: una bestia representa un gobierno. Proverbios 28:15, ya miramos. Un gobierno habla a través de sus leyes. Un gobierno es según sus leyes. El hablar como dragón sería entonces el promulgar leyes de persecución contra el pueblo de Dios. Eso es el dragón. Es leyes restrictivas, como el dragón Satanás de Apocalipsis 12, que cuando persigue, el texto bíblico definidamente lo enfoca a este poder que persiguiendo al pueblo de Dios, no persiguiendo otros credos budistas o gente atea. No, él tiene un objetivo. Ya tiene el control de este planeta, excepto por un grupo que no logra someterse, que es el pueblo cristiano, que enarbola, que levanta los 10 mandamientos. Eso es el dragón. Y ahora esta bestia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, un gobierno precioso, próspero desde sus inicios, desde la promulgación de su Declaración de Independencia, 1767, como se escuchó. Y a partir de allí un crecimiento grande, enorme, poderoso, hasta convertirse en potencia mundial. Pero la profecía dice que hablaría como dragón, esto es, promulgaría leyes como Satanás, persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo se verifica esto? Y esto es a través de una marca impositiva que se pone en la frente o en la mano de sus adherentes, de aquellos que adoran, que no tienen entendimiento. Y estos puntos se irán desarrollando en la siguiente hora. Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a tomar un pequeño receso y cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante lectura. Nos veremos dentro de un rato, que aún hay más. Muchas gracias. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.